A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes. La mascarilla es indispensable usarla. La vacuna, ojalá nadie se niegue a recibirla. Yo creo que estamos rumbo a que de cualquier manera, por supuesto dentro del marco de la ley y la razón, la vacuna esté en todos los ecuatorianos. No hay otra opción que no sea esa. Así lo dice la Organización Mundial de la Salud. El gobierno ecuatoriano está empeñado en cumplirlo y lo viene haciendo con éxito. La mascarilla salva la vida. Qué gusto estar con ustedes, señoras y señores. El Contralor General, el ex Contralor General de la República, el señor doctor Pablo Celi de la Torre, ha comparecido a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Ha hecho una exposición clara, precisa, frontal, pero además ha desafiado frontalmente a su acusador. Ese es un derecho de todo ciudadano, como también lo es el de un fiscalizador que es asambleísta, por supuesto, esa es la premisa indispensable, presentar una denuncia o acusación de juicio político en la Asamblea Nacional. Esa es su obligación, no es su derecho nomás, es su obligación. El legislador Lloret, de las filas de UNES, ha hecho varias acusaciones en contra del señor doctor Pablo Celi de la Torre. Y claro, en medio de el volumen de generalidades de las acusaciones, vino una réplica puntual y quizá hasta desafiante y bien hecho si así es. Perdónenme el término. Porque se creía que a la asamblea, cuando un legislador llama a un funcionario, casi va medio sometido con obediencia a contestar así medio al paso y con temor. No, pues hay experiencias en el Ecuador. Y experiencias que me van a permitir hacer una especie de comparativo. Porque como a todo el mundo le gusta la política, cuando hablo de todo el mundo es un término figurado que usamos mucho, como a toda la gente les gusta la política, y más les gusta a aquellos que dicen que no son políticos, pero se convierten de la noche a la mañana en candidatos, porque les gusta más, por supuesto, porque tanto es así que sin gustarles están ahí. Porque han habido tantos procesos de esta naturaleza, que bien vale la pena que en el marco de esto que me propongo comentarles, de esta comparecencia, haga algunas comparaciones. El legislador de UNES, es decir, correísta, creo que falta muy poco, o a lo mejor no mucho, en que los correístas pretendan migrar del correísmo disfrazándose de alguna cosa para que ese peso que significa en la voluntad popular incluso
les sea menos fuerte y casi como una especie de distintivo. En la denuncia que presenta, o en la acusación, si así se la quiere llamar, debería la Ley Orgánica de la Función Legislativa encontrar un término que no esté viciado por lo inadecuado. De esos términos que se usan en el tema jurisdiccional, no podría ser pues ni acusación ni denuncia, porque esos términos están en el marco de la juridicidad, es decir, procesalmente hablando. Debería haber un término que el legislador use cuando pretenda, dentro del marco de su competencia, llamar a un proceso político a un funcionario público. Entonces ha dicho, estoy medio relatando, por eso usé el término, ha dicho que lo que se busca, medio confiesa de parte, es que con su acusación, como él la dice, la pretende y la ostenta, serían nulas todas las resoluciones, acciones y como se llaman del organismo de control en contra de su jefe y su banda de pillastres. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Puede ser que lo diga dentro del ánimo que seguramente todavía les asiste a ese entorno, de que como fueron finalistas en el proceso electoral todavía tienen votos. Claro, ellos pues consideran que los votos son de uso perpetuo. Sí, de uso perpetuo, o sea, son de ellos, para ellos y solo de ellos. Sí, pues, es que esa era la pedagogía que usaban para inocular cierta pretensión de perpetuidad, pues. Entonces, esa es la pretensión, que es ilegítima la actuación del Contralor Pablo Celi, subrogante en ejercicio de la Contraloría, que es ilegítima. ¿Cómo así, pues? ¿Quién dijo? ¿Qué ha dicho el excontralor? Yo no voy a hacer un juicio de valor respecto del excontralor. No creo que sea interesante en este momento. Y tan solo no lo es por una cosa que él dijo, y creo que eso nos releva de comentarios. En la comparecencia a la Comisión de Fiscalización, que a mí me llamó la atención, de que se ha convocado, cuando le preguntan si él desvaneció glosas, contesta, casi literal, véanlo en Twitter, en Facebook, en Instagram, todas las redes sociales, y dice, claro, pues dice, el Estado me obligaba, el Estado a través de funcionarios como el ministro de Gobierno, el señor Serrano, luego el sucesor, el señor Navas, el señor fiscal Vaca, el señor Alexis, así lo dice Alexis Mera, así lo dice el señor Polit. De suerte que lo que él dijo en este proceso no es relevante, no es importante. Pero lo dijo, ¿no? Lo dijo. Entonces, el legislador Lloret de la provincia de Azuay, si no estoy en un error, ha dicho, enfatizo, reitero, de que lo que pretende, no él, pues, él es un peón. Sí, y no estoy hablando de ajedrez. No, estoy hablando de esa obediencia sin reservas de aquellos personajes que se usaba para hacer las labores de la tierra en el sector rural. Un peón. Él ha dicho, cumpliendo el papel de su jefe espiritual, me refiero a Correa,
de que las acciones, decisiones del Contralor son nulas. Ahí es cuando más de una preocupación más alta. Frente a esto hay gente que le hace el juego al correísmo. ¿Están seguros que la gente no podría tener una suspicacia, por lo menos, y quién sabe sospecha y con razón, de que le están haciendo el juego a Correa pretendiendo lo que hasta el momento se encuentra en el papelógrafo? Es que el tipo tiene estas características, ha hecho esto, lo de aquí, lo de allá. Ha desvanecido glosas. Vea usted, ha desvanecido glosas. Delito tipificado, ¿en qué normativa? ¿En qué cuerpo legal? Solo digo. Entonces el interpelante frente al Contralor tuvo nada más que escucharlo, al excontralor Celi, porque realmente sus argumentos como que fueron pulverizados. Yo creo que políticamente hablando, estoy hablando desde el punto de vista político, lo judicial es un asunto que ni siquiera se lo puede considerar como paralelo. No, es otro nivel. Ni siquiera lo investigativo es tan importante cuanto las decisiones de jueces. Así que lo que ha ocurrido en esta comparecencia me hace obligadamente recordar otros procesos, y voy a hablar de uno. En el año 1995, todo una tramoya fue armada para enjuiciar políticamente a quien era el estorbo para no cogobernar desde el Congreso, el vicepresidente Dajic. El alcalde de Guayaquil, que le faltaba solo una pata de la mesa para gobernar, apuntó. Porque claro, le impedía, era un aislante para tomarse el poder. ¿Sería que quiso servir a Guayaquil o era la trinchera ideal como para recomponer su poder, que lo perdió a partir del plebiscito de la mitad de periodo con el no? ¿Recuerdan ustedes que los propios independientes votaban en contra de una posibilidad de ser candidatos sin ser afiliados a un partido político? El propio señor Nebot decía que los partidos son una especie de cárceles que les obligaba a disciplinarse al líder. Pues que es la verdad, ahí está en las revistas, etc. Entonces, encontró una herramienta. Claro, ingresar a la justicia, en esa época no se decía meter las manos en la justicia. Eso de meter las manos en la justicia fue el desparpajo con el que se presentó arrogante, prepotente e impresentable y absolutamente detestable de Correa en ejercicio de la presidenta, hoy jefe, el señor Lloret, y ayer también. Decía meter las manos en la justicia. Entonces, 1995, juicio político. ¿Cuál era la premisa como para llegar al juicio político? Una acción mediática con la intervención de la justicia. El autocabeza de proceso, del que creo que se arrepintió, y yo voy a respetar su memoria, el señor doctor Miguel Macías. Yo creo que, no solo lo creo, no pues, en el juicio político que el Congreso instauró contra él, por haber su sala en la Corte Suprema de Justicia, dándole la razón en un pleito relacionado con el Seguro Social, en los que participaba el señor Macías Hurtado, el señor doctor Bermúdez y el señor doctor Fantoni. Cuando yo ingresaba al Parlamento, al juicio político, entre líneas, pero por supuesto, estoy hablando de
mensaje. No, es que no tiene nada que ver eso con lo que hoy se está viviendo en el proceso electoral instaurado al vicepresidente cuando levantaba la autocabeza de proceso. Así que no me lo contaron, lo viví. Pero no quiero distraerme. El señor Febres Cordero ordenó a su bloque que inicie un juicio político. Se sumó el señor general Vargas con su partido APRA, que tenía 2 diputados, él y Gustavo Larrea, y como no podía ser de otra manera, se sumó Juan José Castelo, a quien guardo consideración y respeto, pero el MPD un poco tenía vecindario con el Partido Social Cristiano. Puedo demostrar, si es que alguien se siente ofendido, con lujo de detalles, y solo por decir algo, las elecciones de 1996, cuando hubo una pretensión de tomarse una diputación que no les correspondía. Pero continúo en este relato de la memoria histórica. Presentaron el juicio político, pero a medida que la parte previa del proceso se desarrollaban, como que querían dar marcha atrás. Y de pronto el PRE seguramente intuyó, pues, porque todo el derecho tiene, todo ciudadano tiene derecho, pues, y los políticos también. Lo que ocurre es que algunos son mucho más suspicazos que los que no son políticos. Y seguramente leyeron esa actitud, viendo voy a usar un término de los viejos políticos, me encanta, porque los disfruté en su conversación a varios de ellos. Identificaron el culipandeo. Eso eran términos de los 60, de los 70, de los 80, de los 90. Un poco esa actitud así media gelatinosa. Entonces, entendió el PRE y se sumaron en la acusación a juicio político, lo cual les logró, mejor dicho, poner una aldaba para que no se salgan de la puerta que abrieron. Así como abrieron varias cosas en esa época, varias puertas, no, pues, hasta las bóvedas del Banco Central las abrieron. Sí, claro. Los bancos privados y el registro violentando el sigilo bancario también los abrieron. Entonces, el PRE intuyó y presentó se sumó al juicio político, ya no podían dar marcha atrás. Así que se fueron al juicio político. Y claro, pues, la primera noche de comparecencia del entonces funcionario y vicepresidente, el señor Alberto Dajic, llegó al Congreso Nacional. Y ahí, frente a todos, frente a sus detractores, frente a sus acusadores, comenzó uno por uno de los temas, y un poco como que ese árbol que habían diseñado mediático comenzó casi como una especie de desgajarse y quedarse hasta quedarse sin las hojas. Se desmoronaba. Y claro, la ciudadanía que no había escuchado con lujo de detalles la réplica del perseguido y solo había escuchado las acusaciones infames del perseguidor y de sus acólitos, más o menos como en estos tiempos, ¿no? La ciudadanía reaccionó, pues. Reaccionó. Y de pronto, luego de 5 días, que yo debo valorar la actitud patriótica del presidente del Congreso de la época, el señor doctor Fabián Alarcón Rivera, no clausuró ni la sesión, ni disminuyó en un debido proceso político la posibilidad de que
las partes intervengan. Duró de lunes a viernes, pues, de lunes a viernes, 5 días de juicio político. Y cuando los legisladores tuvieron que decidir entre lo que habían hecho los complotados con el perseguidor, votaron los legisladores en contra de la censura. Medio parecido, y perdónenme si extremo en una analogía a lo que pasó en la segunda vuelta, es que ¿quién está como monitor o listo o alistándose para estar tras la cortina del poder? Correa. Ah, no. Entonces Arauz tiene que perder. Y perdió. Y perdió, pues. Y perdió. Entonces este momento cuando el legislador acusador ha dicho que lo persigue al excontralor Celi con el propósito de que se nulite lo que él ha hecho en su obligación absolutamente pertinente por ser constitucional y legal, cuando eso dice, está desnudándose. Y lo que dice, si no pudimos con Moreno, porque llamó a una consulta popular, y porque la consulta popular no ordenó el pueblo a través de la consulta que se nombre un Consejo de Participación Ciudadana transitorio y que revise la actuación de los funcionarios de control y que los examine y los vote, porque no hubo uno que tenga opción de reaccionar para pedir mantenerse en el puesto, pues eso ya lo sabemos. Entonces, como nos fue imposible por esa vía, o mejor dicho, nos fue imposible primero convencer a Lenín Moreno y segundo impedir la consulta popular, entonces hoy nos queda esta opción. Esta opción que en racionalidad pura, me refiero a la acción política de la Asamblea, no debió haber existido. Si hay un proceso penal, y ojalá algún rato más de un jurista opine de esto, si ya existe un proceso, si estamos en investigación, y dice la ley, dice la Constitución, no la ley, la Constitución, que la prerrogativa de la investigación le está atribuida única y exclusivamente a la Fiscalía. ¿Cómo es? Pues que en paralelo existe una investigación. Yo he escuchado a algunos legisladores, y ¿saben qué? El que me digan que no tienen experiencia es tan fuerte como para entender que esa no es una respuesta, como que me digan que algún día con experiencia van a poder ser lo que nunca serán. Es decir, hay gente que puede tener experiencia y seguirán siendo los mismos. Así que solo digo una cosa, y voy a reiterar. En sana razón de comportamiento, de civilidad política, democrática, de respeto a las instituciones, si hay un proceso de investigación, no debería haber un proceso político. Porque lo lógico es que el proceso político lo envíe con una cartita muy simple. Señores Fiscalía General de la Nación, lo solicito a usted, primero, recibir la documentación que a través del actuario estoy enviando, de la cual pido me envíe la fe de presentación, y que en resumen ejecutivo le adjunto, 1, estos son los temas, etcétera, 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 y puede ponerle 450,000 temas, investigue. Es lo normal. Pero no porque la Fiscalía está en este momento en un proceso de investigación, y de pronto la Fiscalía dice, no, pues yo también, la Comisión de Fiscalización, el señor Lloré dice, no, yo también quiero ser parte de esa investigación. No tiene mucho sentido esto, ¿no? Dentro de el respeto entre las funciones del Estado y no invadir la una a la otra, no, de ninguna manera.
Cada quien tiene su competencia en el ámbito de lo que dice la Constitución. Pero yo no sé si el señor acusador Lloret, él fue asambleísta en el periodo anterior, del 17 al 21. El ex contralor Celi le contestó, no sé si usted se enteró, le dice, que en la Comisión de Fiscalización reposa todos los informes respecto al proyecto Manduriacu, Daulevins, etcétera, 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 de Odebrecht. ¿Por qué una pregunta sobre el tema Odebrecht hace Lloret? Por Dios, con semejante rabo. ¿Cómo pueden acercarse a la candela? Pues he dicho varias veces, he puesto como un ejemplo, lo voy a volver a hacer. ¿Cómo puede Al Capone pretender pararse en Chicago en los años 30, en la esquina de una calle y decir abajo el tráfico del alcohol? No es posible. No es posible. Ya no voy a decir eso de que Drácula cuida el banco de sangre. No es así. Ya no es posible este tema. Entonces, solo quiero referirme a un tema adicional. Leería de alguna manera la decisión del pueblo, me refiero a la decisión política, a los votos. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Está usted de acuerdo que se nombre un Consejo de Participación Social y Control Social? Consejo de Participación y Control Social. Transitorio, ¿está usted de acuerdo? Y que vengan de una terna, etcétera, etcétera. ¿Está usted de acuerdo? ¿Qué dijo el pueblo ecuatoriano? 82% sí. Es decir, ¿cuál es el origen que legitima las acciones de todos los funcionarios que están en las diferentes funciones del Estado? El pueblo, pues. Ese es el origen. Se conformó el Consejo de Participación Ciudadana, nombró al presidente de ese organismo, el señor doctor Julio César Trujillo Vázquez, y comenzaron a actuar. Y actuaron, y resolvieron sobre todos, contralor, fiscal, superintendentes, etcétera, Corte Nacional, etcétera, etcétera. Entonces, esas resoluciones del Consejo de Participación Ciudadana transitorio no pueden ser revisadas, pero es la decisión de ellos, como un organismo que nace la voluntad popular. Pero no solo eso, pasó a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional ratificó. Yo lo he escuchado al consejero Ulloa, al consejero Bravo, no lo he escuchado así al consejero Rosero. Sí lo escuché en la campaña, sí lo escuché, decía lo mismo, pero hoy no lo he escuchado. Pero voy a referirme a los dos, al señor Ulloa y al señor Bravo. Los he escuchado muy claramente decir, no podemos este instante nosotros alterar lo que dice la resolución del Consejo de Participación Ciudadana, y que además ha sido ratificada por la Corte Constitucional. Tienen que terminar los periodos que faltaba a cada uno de los ciudadanos que ejercían funciones. Palabras más, palabras menos. En definitiva, eso. ¿Cómo es que la Asamblea pretende este momento? A ver, no, perdón. No, un asambleísta. Porque la Asamblea todavía no se ha pronunciado. Ojalá lo haga pronto. ¿Cómo es pues que un asambleísta del correísmo pretenda este instante con desparpajo solo lanzar la idea para su clientela de que la Asamblea puede provocar un informe, una resolución, o a lo mejor incluir en el texto de una resolución respecto de un juicio político, en el sentido de que la presencia de un funcionario de uno de las funciones de control estuvo mal, o mejor dicho, tiene ilegitimidad en su origen? A ver, un momentito, pues.
pero ya está de más la pretensión, de más clara. Es casi con desvergüenza infinita. Bueno, no me llama la atención, pero algunos por lo menos suelen usar algunas características de que los hace asomar como que no son tanto como que son. ¿Me explico? Así que yo me he permitido en este programa, que ustedes tienen la bondad de compartir con nosotros, hablar de la comparecencia del Contralor Pablo Celi a la Comisión de Fiscalización. Ha durado algo así como 3 horas. Escuché alguna parte la respuesta del presidente, Fernando Villavicencio, que le dijo, con cierta ironía, el secretario de esta comisión no es su sobrino, el señor de la Torre, por supuesto. Eso es tan cierto como que quien lo promovió no era el señor doctor Pablo Celi, porque cuando él era secretario de la Comisión de Fiscalización de Archivo del Congresismo, el señor doctor Celi estaba en funciones en la UNASUR, en Argentina, si no me equivoco. Pero además eso configura, porque ahí dijo Fernando Villavicencio, presidente de la comisión, cosas como esta: es una banda de pillastres. Y yo descubrí, dice él, yo presenté como periodista, dice él, varios temas sobre el asunto de la refinería, etcétera, 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 porque esta banda de 10 años, y yo estoy totalmente de acuerdo, y seguramente ustedes, señoras y señores, en su gran mayoría están absolutamente de acuerdo en que así fue. Pero un poco, ¿a qué quiero llegar cuando les hago notar esto que dijo el presidente de la Comisión de Fiscalización? De que fueron por lana y salieron trasquilados. Porque los correístas en esa comisión pensaban, no, pues el sujeto Cuero, el señor que estoy hablando hace un momento, Lloret, pensaban que en esa comisión iban a descuartizar al contralor subrogante e iban a beneficiar a su jefe. Seguramente este instante Correa debe decir, es que yo tengo la culpa de haber puesto a Defesios. Porque ¿cómo es posible que no se den cuenta que más bien va a ser como un boomerang? Ellos han promovido esto y resulta que le están calzando el guante y les chanta perfecto, pues. Porque eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo en este proceso político. Solo quiero hacerles notar una cosa. Y la señora presidenta de la Asamblea seguramente tomará recaudos. Mientras intervenía el Contralor Celi, asomó en pantalla algo así como una especie de texto que tenía la firma del doctor Celi. Y resulta que el excontralor le dice, señor presidente, este momento en la pantalla asoma un texto que no tiene relación con mi intervención y le pido por favor. Y le dio una explicación el presidente de la Asamblea, me refiero a Fernando Villavicencio, clara, comedida y contundente, que le dijo, por favor, le doy una explicación y le pido disculpas. ¿Pero qué significa eso? Significa que seguramente en este largo tiempo en que se mantuvo esta pandilla manejando todos los organismos del Estado, todas las funciones del Estado, y quedaron ahí ciertas especies hay unos, bueno, no voy a usar un adjetivo muy excepcional porque no quiero desdibujar la forma en que me quiero expresar respecto al tema. Quedaron ahí ciertos personajes arraigados, casi como de esas cosas que son insuperables en la vida y que obedecen, por supuesto, a otras circunstancias, a otra coyuntura y a otros jefes. Y entonces, lo que pasó es que fue detectado
por la persona que había comparecido a la comisión de fiscalización y el propio presidente tuvo que dar una explicación. Pero fíjense ustedes que incluso han habido algunas voces al interior de la Asamblea Nacional en el sentido que querían hacer, como por ejemplo la de un exfuncionario que se encuentra detenido, que querían hacer como que el señor Poli y el señor Celi es un heredero de la política del señor Poli y que los dos corresponden a la estrategia del señor Correa. Pero ese es un asunto absolutamente inaceptable por la racionalidad, no por otra cosa. Entonces, ¿a qué me quiero referir? Siempre va a ser indispensable que la suspicacia de los ciudadanos nos demos cuenta de estas cosas, como por ejemplo la que hace pocas horas la señora legisladora Soledad Diab, frente a la comparecencia, momentos antes del señor excontralor, decía: en unidad podemos conseguir cosas importantes o algo así. Me permití poner un Twitter: ¿en unidad entre quiénes? Entre las 6 y el correísmo. Una unidad así puede darnos señales ni en el claustro de las monjas conceptas. No es posible, digo, que eso pueda traer buenos y mejores días para la patria. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.